Hola, les doy la bienvenida a una nueva lectura de La breve voz de las palabras, un espacio para compartir textos cortos de grandes escritoras. Hoy vamos a leer un relato de la famosa escritora norteamericana Lucia Berlin, Dr. H.A. Moynihan, recopilado en su libro Manual para Mujeres de la Limpieza, publicado de manera póstuma en el año 2015. 11 años después de su muerte, ocurrida en el 2004. Lucia Berlin es una autora que, aunque no gozó de gran fama en vida, ha ganado un lugar muy destacado en la literatura contemporánea, y hoy en día su obra es comparada con la de Ernest Hemingway y Raymond Carver. Y a pesar de solo haber escrito 77 cuentos, en ellos Lucia Berlin despliega su estilo vívido y directo, así como su profunda capacidad para capturar la complejidad de las relaciones humanas. Los cuentos de Berlin son crudos, emotivos y en muchas ocasiones conmovedores. La autora se centra en temas como la soledad, la adicción, la maternidad y la lucha por sobrevivir en un mundo que muchas veces es hostil. Sus personajes son a menudo outsiders, mujeres marginadas, trabajadoras, enfermas o simplemente personas anónimas abandonadas a su suerte. Su prosa es poderosa y directa, sin artificios ni adornos innecesarios. Sus cuentos son como pequeñas instantáneas de la vida que nos permiten conocer de cerca a sus personajes y sus circunstancias. Y a través de ellos, Lucia Berlin encuentra y nos transmite la belleza y el asombro en lo más oscuro de la vida. Y aquí cito a otra escritora maravillosa, Lydia Davis, quien prologó en el 2015 su manual para las mujeres de la limpieza. En el prólogo, Davis comienza confesando lo siguiente: las historias de Lucia Berlin son eléctricas, vibran y chisporrotean como unos cables pelados al tocarse, y la mente del lector, seducida, fascinada, recibe las descargas y las sinapsis se disparan. Así nos gusta estar cuando leemos, con el cerebro en funcionamiento, sintiendo latir el corazón. Los dejo pues con la lectura del relato de Lucia Berlin, Dr. H.A. Moynihan. Espero que lo disfruten tanto como yo. Dr. H.A. Moynihan, de Lucia Berlin. Odiaba el colegio San Joseph. Aterrorizada por las monjas y sofocada por el calor de Texas, un día empujé a Sor Cecilia y me expulsaron. Como castigo tuve que trabajar todas las vacaciones de verano en el consultorio de mi abuelo, que era dentista. Sabía que en realidad querían evitar que jugara con los niños del vecindario, mexicanos y sirios. No había negros, pero solo era cuestión de tiempo, decía mi madre. Estoy segura de que también querían evitarme la agonía de mami, mi abuela, que se estaba muriendo. Sus lamentos, los rezos de sus amigas, el hedor y las moscas. Por la noche mami dormitaba con la ayuda de la morfina, y mi madre y mi abuelo se quedaban bebiendo a solas en habitaciones distintas. Desde mi cama en el porche de atrás, los oía tomar bourbon cada uno por su lado. El abuelo apenas me dirigió la palabra en todo el verano. Yo esterilizaba el instrumental, les colocaba a los pacientes una toalla alrededor del cuello, sostenía el vaso de colutorio bucal y les pedía que escupieran. Cuando no había ningún paciente, mi abuelo se encerraba en el taller a hacer dentaduras o en su despacho a pegar recortes. No me permitía entrar a ninguno de los dos sitios. Recortaba artículos de Ernest Pyle y Franklin D. Roosevelt. La guerra japonesa y la alemana estaban en álbumes distintos. También tenía álbumes de crímenes, Texas y accidentes rocambolescos. Hombre encolerizado lanza una sandía por la ventana de un segundo piso.
La sandía golpea a su mujer en la cabeza y la mata. Rebota, golpea al bebé en el cochecito, lo mata también y ni siquiera se rompe. Todo el mundo odiaba al abuelo, salvo mami, y yo supongo. Por las noches se emborrachaba y tenía muy mal genio. Era cruel, intolerante y despótico. Le había sacado un ojo de un tiro a mi tío John durante una pelea y a mi madre la había avergonzado y humillado toda la vida. Ella no le dirigía la palabra. Procuraba no tenerlo cerca porque le repugnaba. Se le caía la comida y escupía. Dejaba cigarrillos babosos por todas partes. Iba manchado del yeso con que hacía los moldes de las dentaduras, como un pintor o una estatua. Era el mejor dentista del oeste de Texas, quizá de todo Texas. Mucha gente opinaba así y yo también lo creía. No era verdad que todos sus pacientes fueran viejos borrachos o amigos de la abuela, como decía mi madre. A su consulta venían hombres distinguidos, incluso desde Dallas o Houston, porque hacía unas dentaduras extraordinarias. Sus dentaduras nunca resbalaban ni dejaban que se escapara el aire y parecían completamente auténticas. Había inventado una fórmula secreta para darles el color adecuado, a veces incluso las hacía melladas o amarillentas con empastes y coronas. No permitía que nadie entrara a su taller, salvo los bomberos aquella vez. Allí dentro no se había limpiado en 40 años. Cuando mi abuelo iba al cuarto de baño, yo aprovechaba para colarme. Las ventanas tenían una costra negra de polvo, yeso y cera. La única luz era la llama azulada de 2 mecheros Bunsen. Sacos enormes de yeso apilados contra las paredes que iba cayendo en el suelo junto con los trozos pisoteados de moldes rotos y tarros donde guardaba dientes de diversa procedencia. Había gruesos pegotes rosados y blancos de cera en las paredes, de los que colgaban telarañas. En las estanterías se amontonaban herramientas oxidadas e hileras de dentaduras postizas, sonrientes o del revés, ceñudas como máscaras de teatro. El abuelo canturriaba mientras trabajaba y los cigarrillos que tiraba a medias a menudo prendían los pegotes de cera o los envoltorios de caramelo. Apagaba esos fuegos con café, tiñendo el yeso poroso del suelo de un marrón oscuro y cavernoso. El taller daba un pequeño despacho con un secretaire donde él pegaba los recortes en los álbumes y rellenaba cheques. Después de firmarlo, siempre sacudía la pluma, salpicando su nombre de tinta o a veces emborronando el importe, con lo que el banco tendría que llamar para verificarlo. No había puerta entre la consulta donde atendía a los pacientes y la sala de espera. Mientras trabajaba, se volvía blandiendo la fresa en la mano a hablar con alguno de los que esperaban. Los pacientes de una extracción se recuperaban en un cheslón. Los demás se sentaban en las repisas de las ventanas o en los radiadores. A veces alguien se sentaba en la cabina telefónica, una taquilla de madera con un teléfono público, un ventilador y un cartel. Nunca he conocido a un hombre que no me inspirara simpatía. No había revistas. Si alguien traía alguna y la dejaba al marcharse, el abuelo la tiraba a la basura. Según mi madre, era solo por llevar la contraria, pero él decía que le sacaba de quicio ver a la gente hojeándola sin hacer nada. Cuando no se sentaban, los pacientes daban vueltas por la sala y se entretenían toqueteando las cosas que había encima de las cajas fuertes. Budas, calaveras con dientes falsos, articulados para abrirse y cerrarse, serpientes que te mordían si les tirabas de la cola, cúpulas en las que nevaba al darles la vuelta.
En el techo había un cartel. ¿Qué demonios haces mirando aquí arriba? En las cajas fuertes guardaba el oro y la plata para los empastes, fajos de dinero y botellas de Jack Daniels. En todas las ventanas que daban en la avenida principal del Paso se leía en grandes letras doradas: Dr. H.A. Moynihan, absténganse negros. Los rótulos se reflejaban en los espejos de las 3 paredes restantes y el mismo lema estaba escrito en la puerta del rellano. Nunca me sentaba de cara a la puerta porque me daba miedo que entrara algún negro y atisbara por encima del rótulo, aunque a decir verdad nunca había ninguno en el edificio Couples aparte de Jim, el ascensorista. Cuando llamaba a alguien para pedir visita, el abuelo me hacía decirles que la agenda estaba cerrada. Así, conforme avanzaba el verano, cada vez había menos que hacer. Al final, justo antes de que mami muriera, ya no venían pacientes. El abuelo se pasaba el día encerrado en su taller o en su despacho. A veces se subía a la azotea, desde donde se veía Juárez y todo el centro del Paso. Me gustaba elegir a alguien entre la multitud y seguirlo con la mirada hasta que lo perdía de vista. Pero por lo general me sentaba encima del radiador y miraba Yandell Drive desde la ventana. O pasaba las horas descifrando cartas de los amigos del club de fans del Capitán Marvel, a pesar de que me aburría. El código consistía simplemente en A por Z, B por I, etc. Las noches eran largas y calurosas. Las amigas de mami se quedaban incluso mientras ella dormía, leyendo la Biblia o a veces cantando. El abuelo salía al Elks o a Juárez. El taxista del servicio nocturno le ayudaba a subir las escaleras. Mi madre iba a jugar al bridge, o eso decía, pero también llegaba borracha a casa. Los niños mexicanos jugaban en la calle hasta las tantas. Me quedaba en el porche mirando a las chicas que jugaban a las tabas agachadas en la acera a la luz de la farola. Me moría de ganas de jugar con ellas. El sonido de las tabas me parecía mágico. Caían como las escobillas de un tambor o como la lluvia, cuando una ráfaga de viento las hace reilar contra el cristal de la ventana. Una madrugada, cuando aún estaba oscuro, el abuelo vino a despertarme. Era domingo. Me vestí mientras él llamaba al taxi. Le pidió a la operadora que le pusiera con el servicio nocturno y cuando contestaron dijo: ¿qué tal si nos transportamos un poco? No respondió cuando el taxista le preguntó por qué íbamos al consultorio en domingo. La oscuridad del vestíbulo me dio escalofrío. Las cucarachas correteaban por las baldosas y las revistas nos sonreían tras las rejillas de los buzones. El abuelo condujo el ascensor, subiendo y bajando la palanca como un poseso, hasta que después de varias sacudidas logró pararlo un poco más arriba del 5º piso y saltamos al rellano. Luego se hizo un gran silencio. Solo se oían las campanas de la iglesia y el trolebús de Juárez. Al principio me dio miedo acompañarlo al taller, pero me agarró y me hizo entrar. Estaba oscuro, como en una sala de cine. Prendió los jadeantes mecheros Bunsen. Aún así yo no veía lo que él quería que viera. Cogió una dentadura postiza de un estante y la acercó a la llama sobre el bloque de mármol. Negué con la cabeza sin comprender. Mírala, mírala. El abuelo abrió bien la boca y después de mirar varias veces sus dientes y los postizos me di cuenta. Son los tuyos, le dije. La dentadura postiza era una réplica perfecta de los dientes de la boca de mi abuelo,
Incluso las encías imitaban aquel rosa feo, pálido y enfermizo. Había dientes con empastes y grietas, otros con mellas o limados. Solo había cambiado un detalle, un incisivo al que le había puesto una corona de oro. Por eso era una obra de arte, dijo. ¿Cómo conseguiste todos esos colores? Cojonudos, ¿ah? ¿Qué? ¿Crees que es mi obra maestra? Sí, le estreché la mano. Estaba muy contenta de estar allí. ¿Cómo piensas colocártela?, le pregunté. ¿Encajará? Normalmente arrancaba primero todos los dientes, dejaba que las encías se curaran y luego sacaba una impresión de la encía. Algunos nuevos lo están haciendo así. Tomas la impresión antes de arrancar los dientes, haces la dentadura y la colocas antes de que las encías se retraigan. ¿Y cuándo te arrancarán los dientes? Ahora mismo. Vamos a hacerlo juntos tú y yo. Prepara las cosas. Enchufé el esterilizador oxidado. El cable estaba pelado, chisporroteaba. El abuelo hizo ademán de quitarlo. Al cuerno con eso. No, lo detuve. Hay que esterilizarlo todo. Se echó a reír. Puso su botella de whisky y su paquete de tabaco en la bandeja. Encendió un cigarrillo y llenó de Jack Daniels un vaso de cartón hasta el borde. Se sentó en la butaca. Ajusté el foco, le até un babero, levanté la butaca con el pedal y la recliné hacia atrás. Caramba, apuesto que a muchos de tus pacientes les gustaría estar en mi lugar. ¿Eso hierve ya?, preguntó. No. Llené varios vasos de colutorio Storm Acentin y saqué un frasco de sales de amoníaco. ¿Y si te desmayas?, le pregunté. Bueno, entonces me los arrancas tú. Agárralos lo más cerca de la raíz que puedas, retuerce y tira a la vez. Dame un trago. Le pasé un vasito de Storm Acentin. Muy lista. Le pasé el whisky. A tus pacientes nunca les damos whisky. Son pacientes míos, no tuyos. Bueno, ya está hirviendo. Vacié el esterilizador en la escupidera y tendí una toalla. Con otra fui colocando en abanico los instrumentos sobre la bandeja encima de su pecho. Sosténme el espejo pequeño, dijo y agarró las tenazas. Me subí al reposapiés entre sus rodillas para sostener el espejo cerca. Los 3 primeros dientes salieron con facilidad. Me los iba dando y yo los tiraba al bidón que había junto a la pared. Los incisivos costaron más, sobre todo uno de los colmillos. Le entró una arcada y paró, con la raíz todavía clavada en la encía. Hizo un ruido raro y me puso las tenazas en la mano. Sácalo. Tiré con fuerza. Tijeras, idiota. Me senté en la plancha metálica entre sus pies. Espera un momento, abuela. Me pasó el brazo por arriba para alcanzar la botella. Bebió y cogió un instrumento distinto de la bandeja. Empezó a sacarse el resto de los dientes inferiores sin espejo. Crujían como raíces cercenadas de cuajo, como árboles arrancados de la tierra helada. Ploc, ploc. La sangre comenzó a gotear en la bandeja metálica donde yo estaba sentada. Empezó a reírse con carcajadas tan fuertes que pensé que se había vuelto loco. Se abalanzó hacia mí. Asustada pegué tal brinco que lo empujé y volvió a quedar tendido en la butaca. ¡Arráncalos!, gritó con voz ahogada. Me asaltó el miedo. Por un momento pensé que si se moría mientras se los sacaba sería un asesinato. ¡Arráncalos!, escupió y una fina cascada roja le cayó por la barbilla. Recliné el respaldo al máximo. Se quedó exánime. No parecía sentir cómo le retorcían las muelas superiores y tiraba hasta que salían. Se desmayó. Sus labios se cerraron como unas valvas grises. Le abrí la boca y le metí una toallita de papel en uno de los lados para poder acceder a las 3 últimas muelas.
Todos los dientes estaban fuera. Intenté bajar la butaca con el pedal, pero accioné la palanca equivocada y el abuelo empezó a dar vueltas, salpicando cercos de sangre en el suelo. La butaca siguió chirriando lentamente hasta que se paró sola. Necesitaba bolsitas de té. El abuelo pedía a la gente que las mordiera para detener la hemorragia. Vacié los cajones de mami. Polvos de talco, estampas religiosas, gracias por las flores. Las bolsitas del té estaban en un tarro detrás de la placa eléctrica. La toallita de la boca ya se había empapado de carmesí. La tiré al suelo, le metí a presión varias bolsitas de té en la boca, se las cerré y sujeté con fuerza las mandíbulas. Grité. Sin dientes, su cara parecía una calavera, huesos blancos sobre la garganta palpitante y ensangrentada. Un monstruo espantoso, una tetera que hubiera cobrado vida con las etiquetas amarillas y negras de Lipton colgando como banderolas en un desfile. Corrí a telefonear a mi madre. No tenía monedas, ni conseguí mover a mi abuelo para hurgar en sus bolsillos. Se había mojado los pantalones. Había un charco de pis en el suelo. Una pompa sangrienta parecía y estallaba en un orificio de la nariz con cada respiración. Sonó el teléfono. Era mi madre. Estaba llorando. El estofado, un buen almuerzo de domingo. Hasta le había puesto pepinillos y cebollitas, como hacía mami. ¡Ayuda! ¡El abuelo! Grité y colgué. Había vomitado. Genial. Pensé y me eché a reír porque era absurdo pensar genial en esas circunstancias. Tiré las bolsitas de té al suelo inmundo. Humedecí unas toallas y se las pasé por la cara. Abrí el frasco de las sales y se lo acerqué a la nariz. Me llevó el olor y me dio escalofrío. ¡Mis dientes!, gritó el abuelo. ¡Ya no están!, exclamé como si le hablara un niño. ¡No queda ninguno! ¡Los nuevos, idiota! Fui a buscarlos. Los reconocí al instante. Eran exactamente iguales a los que vi en su boca un rato antes. Tendió las manos como un pordiosero de Juárez, pero le temblaban demasiado. Te los colocaré yo. Antes enjuágate. Le di el vaso de colutorio. Se enjuagó y escupió sin levantar la cabeza. Rocié la dentadura con peróxido y se la metí en la boca. Mira, dije sosteniendo el espejo de marfil de mami. ¡Ostras!, se echó a reír. Una obra maestra, abuelo, dije, riendo también, y besé su frente sudorosa. ¡Dios mío!, chilló mi madre acercándose hacia mí con los brazos abiertos. Resbaló con la sangre y patinó hasta los bidones de los dientes. Se agarró a mí para recuperar el equilibrio. Mírale a los dientes, mamá. Ni siquiera se dio cuenta. No veía la diferencia. El abuelo le sirvió un poco de Jack Daniels. Mi madre brindó con él distraídamente y bebió. «Estás loco, papá», dijo, y a mí me repitió, «está loco». ¿De dónde han salido todas esas bolsitas de té? Se oyó como un desgarro cuando mi abuelo despegó la camisa de la piel. Le ayudé a lavarse el pecho y los pliegues de la barriga. Aproveché para lavarme también y me puse un suéter coral de mami. Mi madre y él bebieron en silencio, mientras esperábamos el taxi del servicio nocturno. Me encargué de manejar el ascensor al bajar. Conseguí detenerlo casi a ras del suelo. Cuando llegamos a casa, el chofer ayudó al abuelo a subir las escaleras. Se paró en la puerta de mami, pero estaba dormido. En la cama, el abuelo dormía también, enseñando los dientes con una sonrisa de Bela Lugosi. Debió de dolerle mucho. «Ha hecho un buen trabajo», dijo mi madre. «Ya no lo odia. ¿A qué no, mamá?» «Ah, sí», dijo. «No te quepa duda».
Con este cuento de Lucía Berlín damos por terminada la lectura de hoy. Si te gustó, regálanos un like y suscríbete al canal. Soy Ana María Salomón y junto a mi amiga Constanza Leal Melo, directora de Pensar, hacemos posible la breve voz de las palabras. Te esperamos en nuestra próxima lectura y muchas gracias.